el peso del juramento en la decisión de Florencio de volver al combate. Fin de cita. Es decir, Meyer cuida la cualidad de la novela como documento histórico y lo hace señalando la única imprecisión que encuentra, que es una imprecisión geográfica, aunque haya muchos otros elementos en el texto que son claramente ficcionales. Me parece que la incomodidad que siente Meyer sobre el estatuto del libro se deriva de cierta desconfianza respecto a la capacidad subversiva del libro en tanto ficción. La capacidad de Rescoldo de cuestionar la historia oficial no depende ni de que los hechos que relata sean verificables, ni de que transmita cierta doctrina, sino de sus cualidades específicamente literarias. Como dice Rancière al proponer una definición de ficción, leo de la traducción al inglés: "Fiction is a way of changing existing modes of sensory presentations and forms of enunciation, of varying frames, scales, and rhythms, and of building new relationships between reality and appearance, the individual and the collective." Rescoldo es un texto radical, justamente, porque se sitúa fuera de la política, entendida como la lucha entre un grupo de actores predefinidos. Introduce nuevos sujetos políticos que no son concebidos por la política normal, reivindica la plenitud de un mundo en desaparición y a través de estas operaciones expone no solo la legitimidad, sino la necesidad de la existencia de estos sujetos. Los cristeros que aparecen en la novela de Antonio Estrada están defendiendo más una forma de vida que una institución. De hecho, en esta segunda, han sido desautorizados por las autoridades eclesiásticas. Cuando la gente de Florencio ha decidido retomar las armas, luego de que se enteran de que el gobierno ha mandado tropas a eliminar a los excombatientes, llega un sacerdote a ordenarles que huyan, que se vayan a donde nadie los conozca, y sentencia: ustedes quieren arreglar un mundo que no conocen. Lo que les corresponde es obedecer ciegamente a sus superiores. Ellos sí saben lo que se debe hacer en estos casos. Literalmente, la gente por la que libremente habían estado dispuestos a morir, les pide que renuncien a su identidad, que acepten su ignorancia, que vuelvan a ser súbditos. Así, la lucha de los cristeros de Durango deja de ser por un dogma y es por su propia identidad, por su derecho a saber y a actuar en consecuencia. El abandono los hace débiles militarmente, pero ahorita todo era palizada y barejonal, ya sin una hoja siquiera, como si los montes se hubieran muerto, las enredaderas de bugambilla enana, de campanitas azules o caracoles morados, no eran más que soguitas liadas en muchas vueltas a los palos, y a cada rato movían sus sonajitas de semilla cuando las testereaba el viento, en los claros, los pitahayos y garambullos con sus brazos siempre alzados al cielo, como candelabros de aquel templo de sierras. Los templos de estos cristeros son los templos de la naturaleza, más que los templos actuales, desde los cuales en la cristiada previa se había arengado a la guerra. A lo largo de toda la novela, los cristeros cantan a la menor provocación. Las canciones funcionan mejor que cualquier discurso político para transmitir sus deseos y miedos. Es la intervención de la poesía para articular lo que no se puede decir prosaicamente. Inclusive cuando al principio un militar, que será el que a la postre comandará al grupo que mate a Florencio Estrada, quiere advertirlos de que van a ser perseguidos, lo hace cantando. Dice: mejor se los diré en versito, que por cantar no hay quien fusile a un mayor. Dice y canta: yo soy el viajero que alegre de Guaymas salió una mañana, llevando en su barca como ave piloto su dulce esperanza. Por mares ignotos hundió la borrasca mis santos anhelos, por eso están rotas mis velas y traigo la muerte en el alma. Traer la muerte en el alma es suficiente para que los cristeros entiendan el mensaje de este hombre. El gobierno viene otra vez por ellos. Paisaje y lengua castiza delinean una especie de catolicismo orgánico en el que la ortodoxia religiosa es un punto de referencia pero no una forma de vida. No en balde, la primera escena de la novela, la visita al lugar donde cayó Florencio Estrada, está descrita estación a estación como la pasión del Padre que murió por todos ellos. Pero quizá lo más sobresaliente es cómo estos combatientes conviven con el catolicismo sincrético de sus aliados, los indígenas huicholes y tepehuanes, esos otros con los que comparten segregación, marginalidad y hasta cierta concepción sobre la propiedad colectiva de la tierra.
el narrador describe sin juzgar, antes bien con cierta admiración, las prácticas religiosas de sus aliados. Cito: en sahumerios de barro quemaban el copal de piedra, ese que con piedritas amasan las hormigas para sus casitas. Mientras el humo oloroso lo llenaba todo, en el altar de peñasquera amontonaban las ofrendas, ya bulitos con tabaco o tesjuinos de maíz y biznaga, ya jícaras copeteadas de frutilla o las bateas con piel, tamales y pinole. En la mesa, ahorita lloraban y danzaban el mitote al estilo tepehuán, a la vez que bebían y cantaban al son de sus violines de pino con tripas de gato montés. Luego cortaban y venían los lamentos en aullidos por sus muertos y por las pocas gentes con que ya contaba su raza. Está hablando de cómo están, me interesa mucho esta última parte, por las pocas gentes con que ya contaba la raza, los cristeros, este tipo de cristeros, campesinos, tanto como los indígenas tepehuanes, están siendo acabados por el hambre, por la violencia, por la marginación. Con esa misma ternura describe, por ejemplo, la manera en la que los indios conviven con la naturaleza. Es, a fin de cuentas, el último reducto en el que unos y otros pueden sobrevivir. Cito: a los huicholitos nunca les faltaba carne, hora del iguanero y techalotes que hormigaban por las rendijas del peñascal, hora de los tejones o paisanillos que tumbaban a flechazos por las laderas. Los vecinos sufrían hambre por gusto, pues el tejón siempre los estaba invitando a sus tateos. Fin de cita. El libro incluye al final un glosario, aquí llamado vocabulario, que aunque aclara el sentido de algunas oraciones, obra contra la resistencia lingüística que caracteriza a la novela. Sin el vocabulario, la novela obliga al lector a hacer una operación poética para entender las palabras que no entiende. Con él, la lectura se pasteuriza. Por ejemplo, las palabras jolote, que define como jorongo corto, especie de pañoleta bordada que usan los huicholes, y chirliento, que es explicada como aguado, desgarrado, en la frase el jolote chirliento y la cabeza gacha de pena o de años, son mucho más que una pañoleta desgarrada. Evocan no solo otro tiempo, es decir, otra época, sino otra manera de ocupar el tiempo, y la obstinación de seguir nombrando a las cosas como se entienden en ese contexto específico. Muchas de las palabras del vocabulario son de origen indígena, lo cual refuerza el gesto de traducir de aquel español que han modificado a un español neutro, como el reconocimiento de que los indígenas son un otro radical, aún antes de asumir una postura política radical. El mérito de este énfasis es que da cuenta de la importancia de los protagonistas indígenas en la novela y en el episodio histórico. Como señala Antonio Abitia en el estupendo prólogo a esta segunda edición, la segunda no terminó de golpe, sino en rendiciones sucesivas, la última de las cuales, de los cristeros del sur de Durango, sucedió tras que pusieran la condición, nada relevante para la jerarquía católica, de que se respetarían los bienes comunales de los combatientes y el centro ceremonial tepehuán en el municipio de Mezquital, Durango. Nada que ver con el primer enfrentamiento que hubo en la primera cristiada directamente con el Vaticano, sino se resolvió con reivindicaciones muy locales y que tenían que ver con ciertos grupos indígenas. Como conclusión. Ahora bien, que este episodio haya obtenido, gracias a Antonio Estrada, el prestigio y la perdurabilidad relativas de la palabra escrita, no significa que los hechos o la novela hayan pasado a formar parte de la historia oficial o el canon literario. Rescoldo es una novela que no se ha vuelto a imprimir. Yo la leí en un PDF que me compartió un ex editor de la editorial en la que apareció en los años 80 y en 2008, que a mi vez le compartí a mis estudiantes. Espero que nadie me denuncie por confesar este acto ilícito. Y es casi desconocida dentro del campo literario mexicano. La segunda cristiada, por su parte, sigue sin aparecer en los libros de historia, pero es una escritura que ha sobrevivido ahí, en los márgenes, representando una grieta en nuestra historia literaria y política. Las palabras que dice hacia el final de la novela el mayor Tejeda, responsable de la muerte de Florencio Estrada, parecen un reconocimiento de la importancia moral de esta narrativa. Dice: lástima que se haya metido de rebelde, por eso les digo que era más hombre que muchos de nosotros. Se necesitan más tamaños para ir contra la corriente que para quedarse sentado aguardando a que baje el agua. Ni modo, no sé cómo hay hombres así que nomás no hay quien los baje de su macho.
Y es que aunque la novela se incorpore, así sea mínimamente, ciertos hechos, nombres y prácticas a nuestra memoria colectiva, aunque los personajes que aparecen en ella estén revestidos de cierto heroísmo, no está pidiendo un pedestal, ni argumenta como si fuera el vocero de un bando que dice tener la razón. Es su mera existencia orgánica la que cuestiona la otra ficción que sí se asume como la razón legal e histórica, la historia oficial. Ofrece más coordenadas sobre lo que es inteligible en nuestra historia y en nuestro canon, y es a partir de esas coordenadas que podemos imaginar de otro modo a la nación. Rescoldo hace política en el sentido en el que Rancière define a la política como el espacio para la aparición de nuevos sujetos, en oposición a lo que define como la policía, que perpetúa cierto orden establecido. Cito nuevamente de la traducción al inglés. The police is that which says that here, on this street, there's nothing to see, and so nothing to do but move along. It asserts that the space for circulating is nothing but the space of circulation. Politics, by contrast, consists in transforming this space of moving along of circulation into a space for the appearance of a subject, the people, the workers, the citizens. It consists in refiguring space, that is, in what is to be done, to be seen, and to be named in it. Rescoldo es esa voz que dice, aquí hay algo que ver, pero que no da instrucciones sobre cómo ver. Solo señala un hueco. En vez de arengas o catecismo, emplea el deíctico. Apunta hacia ciertos afectos que parecían inconcebibles, de tal modo que, tan solo con volverse en esa dirección, la escritura contamina a la historia oficial con su propia inestabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Y ahora la discusión corre a cargo, la discusión preliminar, porque luego habrá más, corre a cargo de uno de nuestros brillantes estudiantes de posgrado o de doctorado, Adrián Espinosa Steines, que en su propia investigación se dedica precisamente a averiguar cómo se produce la construcción de ideología dentro de los discursos revolucionarios de México, no solamente durante la época de la Revolución, sino también en el México contemporáneo. Adrián. Gracias, Jesús, y aprovecho para agradecer a Claudio y a ti por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con Yuri, un amigo, nos conocemos hace, no sé, varios años ya en la Ibero, y la verdad es que siempre es un gusto leerlo, ahora escucharlo. Después de leer la ponencia de Yuri la semana pasada, tuve la necesidad inmediata de ir al texto, de ir a la novela, a Rescoldo. Fracasé rotundamente en el intento de conseguirla físicamente, ya apuntaba Yuri al escaso tiraje, y entonces Yuri me hizo el favor de prolongar su acto criminal vía Facebook, y cuando recibí el PDF, pues pensé que le iba a dar una coloquial ojeadita que realmente terminó siendo una lectura de portada contra portada en fotocopias. Lo que me encontré fue un texto estimulante, con un uso de la lengua muy particular, un estilo muy propio, situado en un espacio muy concreto, geográfica e históricamente, y como señala Yuri, en una posición marginal, tanto lo que podríamos llamar una historia oficial, como dentro del campo literario mexicano. En ese sentido, mientras leía la novela, que es inevitable en el acto de la lectura, no podía dejar de pensar y me venían a la cabeza otros textos. Primero, El sol que estás mirando, de Gardea, y eso sobre todo tenía que ver con una cuestión estilística. Y después, y quizás más importante aún, El cartucho, de Nelly Campobello. La segunda me venía a la cabeza por varias cosas, por ciertas similitudes. El narrador, un niño, en el caso de Rescoldo, una niña en el caso de Cartucho. Y en torno a esto, lo que señalabas en la versión de la ponencia respecto a la mirada del niño, un lugar que privilegia ciertas sociabilidades en lugar de las cuestiones ideológicas de los rebeldes. Además, el hecho de que lo que narran ambos textos son episodios de alguna manera marginales, la segunda cristiada en Rescoldo y el villismo en Cartucho, que como se ha empeñado en señalar Jorge Aguilar Mora 1.000.000 de veces, fue en algún momento muy específico en el de la publicación de la novela, una temática repudiada. En torno a Cartucho y Rescoldo, pensaba por último, también en las similitudes de ambas novelas en términos de sus trayectorias, hasta cierto punto dentro del campo